Aleluya. Gloria a Dios. La victoria es nuestra en Cristo Jesús, hermanos. A Dios sea la honra y la gloria. Bendecimos y glorificamos su santo nombre. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Estén bien en nuestra oración. Hoy traemos el tema: cuidado. Lo que sale de tu boca te contamina. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tenemos que examinarnos, ¿verdad? Tu boca es un indicador de lo que hay en tu corazón. Haz un alto y escúchate. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú hablas? Lo que tú hablas es el resultado de lo que tienes en tu corazón, de lo que hay en tu corazón. Hoy vamos a leer Mateo 15. Para comenzar, los versículos de 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios. Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Hermanos, aquí vemos que los ciertos fariseos de Jerusalén vinieron a buscarle, ¿verdad? Y vieron a los discípulos del Señor Jesús, de nuestro Señor, comer pan sin lavarse las manos. Entonces, según la tradición de los ancianos de Israel, ¿verdad? Era malo comer algo sin antes ir al lavatorio, perdón, se me trabó la lengua, al lavatorio y lavarse sus manos, después poder comer, ¿verdad? Pero, oiga, le estaban hablando, reprochando, reclamando a nuestro Señor Jesús. Aleluya, ¿verdad? ¿Qué es una tradición? En el versículo 3 dice: respondiendo Jesús, ¿verdad? Respondiendo él, le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces quiere decir, pues ya nuestro Señor Jesucristo los había controlado, los había pillado, los había examinado, de que ellos estaban fallando, no estaban haciendo las cosas conforme los mandamientos de Dios. Ellos estaban haciendo las cosas como los escribas les decían que hicieran, ¿verdad? O ellos mismos venían e inventaban algo para no cumplir con su responsabilidad, que eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, que ellos no estaban cumpliendo con el mandamiento de honrar al padre y madre, de ayudar a su padre y madre, ¿verdad? Pues si ven que sus padres necesitan ayuda monetaria, pues correr y ayudarles, porque eso es una responsabilidad y también es parte de la misericordia que debemos de tener
comenzando pues en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, ¿verdad? Y también con cualquier varón, con cualquier persona que esté cruzando por necesidad. Como cristiano es nuestra responsabilidad ayudar, pero allí ellos estaban fallando y lo vamos a ver más adelantito, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo se los hizo ver, ¿verdad? Entonces, me gustaría ver acá, tengo una información que es tradición, las tradiciones que ellos hacían, ¿verdad? Esas tradiciones son las que habían escrito los escribas en un libro aparte, no en la Torá, no en la Biblia, ¿verdad? Sino que en el Talmud. Ellos habían ya hecho otro libro, por eso allí está lo malo, ¿verdad? Que nosotros sigamos lo que el hombre decide escribir y dejamos la Biblia aparte. Muchos no quieren leer la Biblia y por eso, pues mi consejo sano, mi consejo de amor como cristiano es de que lea usted la Biblia, que se cerciore, que no venga ningún charlatán a decirle ciertas cosas que no están escritas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso, elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces ahora tenemos más o menos idea que era, cómo es que estaba la situación con las tradiciones, ¿verdad? Las tradiciones están escritas en un libro que se llama el Talmud, ¿verdad? Y tengo aquí otra información porque es bueno que nos cercioremos, ¿verdad? Porque se habla de que ellos respetaban las tradiciones de los ancianos, lo que habían escrito en esos siglos, ¿verdad? Tercero y quinto después de Cristo. Tradición rabínica. Por años los rabinos interpretaron la Torá y los profetas, y sus conclusiones se convirtieron en reglas. ¿Se da cuenta? Estudiaban y sacaban una conclusión y la hacían regla. Entonces prácticamente ya no estaban haciendo las cosas como Dios se las dio a Moisés. Y seguimos, ¿verdad? Y normas dentro de la religión judía. Estas están codificadas en el Talmud. Aquí está otra vez el libro, ¿verdad? Talmud. Y otros escritos. Pero no están escritas en la Torá, en la Biblia, la Torá. Por ejemplo, los lavamientos de manos y ciertas prohibiciones en el día de reposo. Muchas veces Jesús no coincidía con la interpretación de los rabinos y por ello no practicó la tradición rabínica. Los fariseos no entendían por qué Jesús no seguían la tradición rabínica. Los fariseos no entendían por qué Jesús no seguía la tradición rabínica y por eso le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mateo 15, 1 y 2. Ellos se referían a la costumbre de lavarse las manos antes de comer, conocida en hebreo como netilá, yadayim. Sin duda es una buena costumbre de higiene lavarse las manos. Sin embargo, estos religiosos se referían al lavamiento ceremonial que va acompañado de una oración prediseñada, al cual se hace luego del lavamiento normal de manos. Esta ceremonia
Biblia era una costumbre popular, originada de un mandato rabínico, pero no se encuentra en la Torá, no se encuentra en la Biblia. No es mandamiento de Dios, es mandamiento de hombre, ¿verdad? Es muy importante leer la Biblia para que nadie, hermanos, venga con ideas, ¿verdad? De que quiera que yo o usted las haga, pero la Biblia no, pues no está. Y es algo pues que nació de un hombre y quiere implantarla para que la sigan otras generaciones. La única mención bíblica sobre el lavamiento es para los sacerdotes en el contexto de los sacrificios. Éxodo 30 del 17 al 21. Gloria a Dios. Para comenzar vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor, para estudiar tu palabra juntos. Te ruego, Padre Santo, que a todo aquel que tiene hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti, Padre Santo, te ruego, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí a tu disposición. Llénanos, danos más de ti, Señor. Te ruego por todo aquel que está cruzando por necesidades, por todo aquel que está cruzando por enfermedades, por aquel que está cruzando, Señor, por desiertos, por dificultades, por tormentas. Te ruego, Señor, que puedan ver tu mano, entiendan que tú estás con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el título de hoy: cuidado, lo que sale de tu boca te contamina. Ya leímos los 3 primeros versículos donde vemos que ciertos fariseos de Jerusalén vinieron y luego pues reclamándole a nuestro Señor Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer pan, ¿verdad? Usted anda en el campo, ¿verdad? Y tiene hambre, saca un pedacito de pan y se lo come y un poquito de agua y sigue trabajando o sigue caminando. Pero ellos querían ver que ellos se lavaran las manos. Pero nuestro Señor Jesús, hermanos, Él lo sabe todo. Jesús es Dios, Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Y le respondió, ¿verdad? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí vemos una gran diferencia, que los discípulos estaban quebrantando una tradición, pero ellos estaban quebrantando un mandamiento por cumplir una tradición. ¿Se da cuenta? Es una diferencia de que venga, sabemos la palabra de Dios, no cumplimos ese mandamiento, estamos haciendo algo parecido, pero simulando que sí estamos cumpliendo con la palabra, pero no. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, no, ustedes están quebrantando el mandamiento por hacer su tradición. Y eso lo vamos a ver acá más adelante, ¿verdad? Entonces, los acusadores salieron perdiendo. Cuando tú señalas a uno, ¿verdad? Con tu dedo, cuando tú señalas a uno, a ti te señalan 3. Hazlo con tu mano, señala para enfrente y verás que 3 dedos te señalan a ti. Acusación. Al comer los discípulos sin lavarse las manos, rompían las tradiciones de los ancianos, pero ellos hacían cosas peores, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por su tradición? Veamos en el versículo 4, pero antes vamos a ver
un poquito la explicación. Según Mateo 15:1-3, ¿qué error procura corregir Jesús? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué importa más, el mandamiento de Dios o una tradición de hombre? En estos tiempos, usted puede ver cuáles son las tradiciones mensual o anual, ¿verdad? Hay tradición como Semana Santa, Navidad, Día de las Madres, Día del Maestro, Día del Pastor. ¿Esos son tradiciones de Dios o del hombre? ¿Son mandamientos, quiero decir, de Dios o tradiciones del hombre? Entonces, hay muchos y hay día día del árbol, día de la flor, día de las madres, día de, ¿verdad? Esos son tradiciones que el hombre ha inventado. Entonces, allí está el mundo encima de las tradiciones, pero hay atrás un fondo, ¿verdad?, de negocio, el negocio se mueve. Entonces la iglesia no tiene que caer en esa trampa. La iglesia tiene que dedicarse a cumplir con los mandamientos de Dios, no andar atrás de las tradiciones. Por supuesto, usted es libre de hacer lo que a usted le dé la gana, ¿verdad? Pero no todo conviene. Todo podemos hacer, dijo el apóstol Pablo, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Por eso es que tenemos que, nuestro Señor Jesucristo tranquilito, relajado, les dijo: ¿por qué ustedes no cumplen con los mandamientos de Dios por cumplir tradiciones de sus ancianos? Gloria a Dios. Entonces en el versículo 4 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Les está diciendo nuestro Señor Jesucristo que por qué ellos no cumplen los mandamientos de Dios por cumplir tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Pero oiga, lo que Dios dice es que tenemos que honrar a padre y madre, ¿verdad? Y también nuestro Señor Jesucristo les agregó diciendo: el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Nuestro Señor les hablaba de Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando con la palabra de Dios. Pero ya ellos no cumplían el mandamiento, según nos explica nuestro Señor Jesucristo en los versículos 5 y el 6, hermanos. Pero vosotros decís, oiga lo que decían ellos, en vez de Dios les decía que tenían que honrar a padre y madre, ¿verdad? Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, como quien dice: no te voy a ayudar porque es mi ofrenda para Dios. ¿Entiende? O sea, ¿qué es lo que le decía nuestro Señor? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y entonces ellos le decían: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo
aquello con que pudiera ayudarte. Como quien dice, lo siento mucho, mi padre y mi madre, no te voy a ayudar porque tengo que dar la ofrenda, ¿verdad? Y Dios no está diciendo, dedícate a dar ofrendas, dedícate a dar diezmos, ¿verdad? Sino que honra a tu padre y a tu madre primeramente, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes se están, ¿cómo se dice? Saliendo del mandamiento de Dios. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, pero en el siguiente dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, les dijo el Señor. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Se da cuenta? Les está llamando la atención nuestro Señor Jesucristo que están evadiendo, es la palabra que quería decir, están evadiendo sus responsabilidades de cumplir con la palabra de Dios, primeramente honrando a sus padres. ¿Cómo van a dejar con hambre? ¿Cómo van a dejar con necesidad a sus viejitos, verdad? A su padre y a su madre. Pero ellos dicen que van a todo lo que yo pudiera darte es la ofrenda para el templo, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, prácticamente los fariseos andaban haciendo las cosas mal, pero sí andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo viendo que ellos no cumplían la tradición. No era mandamiento de Dios lavarse las manos, era tradición de los ancianos, que ya leímos que esas tradiciones están escritas en un libro que se llama Talmud, no en la Biblia, no en la Torá. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que cerciorarnos muy bien con los falsos, ¿verdad? Con los que vienen con cosas falsas y todavía amenazantes. Andan atrás como quien dicen, hey, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Pero ¿por qué no mejor leen la Biblia, verdad? Para cerciorarse de la verdad. Gloria a Dios. Los fariseos ya habían invalidado el mandamiento de Dios y ellos eran los acusadores, pero los acusadores salieron acusados, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús les continúa hablando en los versículos 7, 8 y 9, hermanos. Vamos a ir por uno, ¿verdad? Dice en el 7, les sigue hablando nuestro Señor Jesucristo a ellos, ¿verdad? Ya les está explicando, están evadiendo el mandato de Dios, que cuiden a su papá y a su mamá, que no anden inventando que van a, de eso de que tienen la responsabilidad de ayudar a su papá y su mamá, van a agarrar que es que dándole ofrendas a Dios. Pero primeramente cumple con tus responsabilidades de cuidar a tu papá y a tu mamá, de honrar a tu papá y a tu mamá. Después, pues lógico, dar la ofrenda a Dios. Pero primeramente, cumplir con el mandamiento de Dios de cuidar a nuestros padrecitos, ¿verdad? Entonces, aquí les sigue diciendo en el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Recuerda? Escriben, digamos, sacan deducciones de los mandamientos y luego vienen
y los escriben para que lo cumpla la gente, para que lo haga la gente. Pero ellos no quieren cumplir con los mandamientos. Pues en vano me honran, dijo el Señor, enseñando con doctrinas mandamientos de hombre. Andaban detrás del Señor diciéndole maestro, maestro, pero queriéndolo agarrar como haciendo cosas infraganti, como se dice, ¿verdad? Como haciendo cosas para irlo a acusar allá con los altos sacerdotes. Gloria a Dios. Hipócritas. Esa es una palabra dura. Salió de la boca del Señor Jesús. Él sabe por qué les dijo esta palabra, ¿verdad? Eso es una palabra dura. Yo le pido a usted, hermano, que oremos. Oremos, hermanos, como iglesia, por aquellos que andan, ¿verdad?, actuando hipócritamente. ¿Qué es un hipócrita? Aquel que le da la mano a usted, y aquellos que tienen esa costumbre de darse un beso o doble beso, y después por la espalda hablando groserías, hablando otra cosa del hermano. Eso es el hermano hipócrita, ¿verdad? Vamos a decir hermano porque pienso que si andan actuando hipócritamente no son hermanos. Entonces hay muchos afuera en el mundo que ven eso y dicen, yo no quiero ser como ese cristiano que se llama cristiano y es un hipócrita. Usted sabe que existe eso, ¿verdad? Esos son los que andan vestidos de ovejita, pero no son ovejitas. Es un peligro. Gloria a Dios. Hipócritas. Palabra dura, hermanos. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Andan diciendo aleluya, gloria a Dios, pero el corazón anda lejos de Dios porque andan haciendo cosas del hombre de pecado. Andan haciendo cosas del mundano. Andan haciendo cosas, ¿verdad?, que hacían antes. Vienen, aceptan a Cristo, dicen que son cristianos, pero andan haciendo las mismas cosas o peores ahora que han venido a los pies de Cristo, supuestamente, porque no pueden estar en Cristo si no han nacido de nuevo. Gloria a Dios. Esta profecía está escrita en Isaías 29:13, hermanos. La voy a leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Quién? El hombre. El hombre inventa cosas, hermanos. El hombre viene supuestamente, entre comillas, en el nombre de Jesús, inventando cosas. Por eso es que tenemos que, pedir, rogar al Señor que nos dé el don de discernimientos de espíritu, porque ahorita en esta época, en los últimos tiempos, ¿verdad?, hay mucha gente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que vendrán en mi nombre. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Vienen en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Muchos vendrán en mi nombre. Y lo estamos viendo, hermanos, en la misma iglesia. Así dice el Señor. Y no les ha dicho nada. Así dice el Señor, aleluya. Entonces, toda la iglesia, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Ya probaron ese espíritu, si de verdad es el Espíritu de Dios? Tenemos que probar los espíritus. Gloria a Dios. Y entonces Jesús los llamó para explicarles
¿Qué es lo que contamina el hombre? En los versículos 10 y 11 vamos a ver algo cuando Pedro llega al momento. Y Pedro, usted sabe, hermano, que él siempre andaba como, no sé, él andaba que no quería perderse nada de los mensajes del Señor, pero me imagino, ¿verdad? Cuando estaba estudiando esta palabra y me llegaron pensamientos de que como que ellos también tenían que, cuando llegaba mucha gente, atender y organizar, ¿verdad? Para que no se amontonaran tanto enfrente del maestro, que hubiera orden, que preguntaran uno por uno, ¿verdad? Si te traían preguntas, que el maestro tenía que contestar. Entonces me imagino que a veces se perdían de cierta información que el maestro, nuestro Señor Jesucristo, les daba a las multitudes, porque eran multitudes. Cuando él se ponía a hablar y a predicar la palabra de Dios, no era 1 o 10 o 15 o 20, eran de 100, 200, 1000, 3000, 4000 personas, ¿verdad? Así como cuando les daba de comer. Ahí nos podemos dar cuenta que eran muchas gentes las que se arrimaban, se acercaban para escuchar palabra, unos para aprender y otros para juzgar. Entonces, aquí en el versículo 10 del capítulo 15 de Mateo dice, y llamando así a la multitud, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Llamó a la multitud. ¿Qué es una multitud, hermanos? Muchísimos, ¿verdad? Les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Oiga, no que yo no me lave las manos, no estaban ni cerquita, ¿verdad? No es no lavarme las manos, no es que yo coma y no me lave las manos lo que me va a contaminar. Aparentemente sí, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre, hermanos? Y que sí lo contamina. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Dios es bueno. Dios es paciente. Nuestro Señor Jesucristo andaban tras Él, pero no por oír la palabra de Dios, sino que por juzgarle, ¿verdad? Para ver qué era lo que decía, para correr, para ir allá con los altos sacerdotes, con los escribas, acusarle de que andaba predicando y que decía tales cosas, ¿verdad? Que ellos no podían entender. ¿Sabe por qué uno no puede entender una prédica cuando va a la iglesia y uno anda en la carne? Carnalmente usted nunca va a entender lo del Espíritu. Lo dijo nuestro Señor, ¿verdad? Lo del Espíritu, la carne nunca va a entender lo del Espíritu. ¿Sabe cómo llama la carne? O sea, mundanamente, a lo del Espíritu, a lo espiritual, pues, lo llama locura. O sea, nosotros los cristianos, para el mundano, somos locos. Aleluya. Entonces, ¿cómo iban a entender ellos, sean estudiosos o no estudiosos, sean escribas? No podían entender, porque ellos andaban carnalmente y andaban amenazantemente viendo a ver qué decía para acusarle. Lo que querían era apartarlo, porque él andaba haciendo milagros, sanaba ciegos, sanaba mudos, sanaba paralíticos, hombres que nacieron que nunca se levantaban de una camilla. Él le dijo, párate.
y lleva tu lecho, lleva tu camilla, ¿verdad? Y los fariseos, al mirar que el hombre agarraba su camilla, le decían: hey, hoy es sábado, ¿cómo es que tú cargas esa camilla? Y él les decía, el paralítico le dijo: bueno, el que me sanó dijo: levántate, agarra tu camilla. Yo me levanté y ahora ando caminando, ando feliz, ando alabando y glorificando el nombre de Jesús porque Él me sanó. Y ellos, en vez de alabar y glorificar el nombre de Dios, ellos se ponían en contra de nuestro Señor Jesucristo porque Él andaba haciendo milagros. Eso es andar en la carne, estar en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno. El Espíritu de Dios, cuando llega, no llega por gusto. El Espíritu de Dios hace milagros. Sana paralíticos, sana ciegos. Si tú tienes cáncer, Él te sana. El Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Él le decía: tu fe te ha sanado. Porque es necesario tener fe. ¿En quién? En Jesús. Jesús sana y salva. Es lo mejor, el mejor regalo es la salvación. Porque aunque sea que estemos enfermos, morimos, pero nos vamos con Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Gloria a Dios. Me imagino que los discípulos eran los que organizaban para que todo estuviera bajo control, hermanos. Y a veces no escuchaban muy bien las enseñanzas del Señor Jesús. Pero sí lo mantenían informado a nuestro Señor Jesús. Según vemos en los versículos 12, 13, 14 y 15. ¿Verdad? Vamos a leer del capítulo 15 del libro de Mateo, comenzando en el 12, hermanos. Vamos a ver cómo tenían informado a nuestro Señor Jesucristo en el 12, ¿verdad? Dice la palabra: entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es andar en la carne? Nuestro Señor Jesucristo les está hablando la verdad. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque sale, digamos que lo que tiene en el corazón el hombre. Bueno, cuando digo hombre es mujer también, ¿verdad? Lo que sale del corazón del hombre, digamos, va a salir por la boca, lo que tiene, ¿qué quiero decir? Entonces, por supuesto que si hay suciedad en su corazón, eso es lo que brota. Entonces, ¿cómo podemos saber? Hablar con la persona, vamos a ver qué es lo que tiene en su corazón. ¿Sabes que dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? 13. Pero respondiendo él, ¿quién? Jesús, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Oiga, dejadlos, dice en el 14, dejadlos que hablen, ¿verdad? Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, caerán en el hoyo. Va, dice, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiare al ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se da cuenta? Vamos a tomar un poquito de agua. Nos quedamos en el 15, hermanos. Entonces ahí podemos ver lo equivocado que estaban los discípulos.
los fariseos. Entonces los discípulos le están contando ahora a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, que estos fariseos están enojados, hermanos, ¿verdad? ¿Enojados por qué? Usted está siguiendo la lectura, ¿verdad? Usted sabe cómo están. Ellos vienen y dicen que tus discípulos, Jesús, no se lava las manos. Nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Ok, ellos no están cumpliendo con la tradición de los ancianos, pero ustedes no cumplen los mandamientos de Dios por cumplir tradiciones. Entonces, vamos a seguir en el 15. Respondiendo Pedro le dijo, aquí es donde me gusta. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, le dice en el 15, ¿verdad? Me alegra, porque aparentemente él no entendió, ¿verdad? O seguramente él no entendió, pero esto nos ayuda a nosotros para que de esa manera nuestro Señor Jesucristo amablemente viene y explica mejor este estudio, ¿verdad?, que tenemos hoy. Gloria a Dios. Entonces él les dice, Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesús, explícanos esta parábola. En el 16, gloria a Dios. En el 16, vamos a mover aquí. Aquí está. En el 16 Jesús dijo, ¿verdad?, a Pedro, porque Pedro es el que le está preguntando. Por eso me gusta que Pedro aparentemente como que no entendía, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿sabe? Porque cuando nosotros no entendemos algo, es bueno que preguntemos, porque es mejor parecer, ¿verdad?, que uno no entiende por un minuto, pero después de ese minuto ya vamos a estar sabiendo lo que no sabíamos. O sea, vamos a ganar. O sea, a lo que me refiero, que es bueno preguntar. Entonces Pedro le pregunta y Jesús le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Verdad? Porque estaba viendo que toda esa muchedumbre de gente, ese gentío que había allí, hermanos, no entendían, estaban en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Imagínese usted qué tremendo es estar en contra de la palabra, en contra de la verdad. Entonces, además, eso viene Pedro siendo uno de los discípulos de los 12 que andaba con él de día y de noche, dormían juntos, ¿verdad?, en el grupo, y le dice, oye maestro, explícanos esta parábola. Pues él dice, también vosotros sos aún sin entendimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la pregunta de Pedro fue más buena. Gloria a Dios. Explicación en el 17 y 18, hermanos. Ahí viene la explicación. Por eso me encanta la pregunta de Pedro. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, al estómago, ¿verdad?, para la digestión, y es echado en la letrina cuando vamos al baño, hermanos, ¿verdad? Entonces él está llegando hasta esos extremos. Tal vez él no quería llegar a esos extremos para que ellos entendieran antes, pero le tocó dar la explicación. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Oiga, pero qué cantidad de
suciedad sale de su corazón, sale de mi corazón al abrir la boca y tener suciedad, por supuesto. Por eso es muy interesante de que usted y yo nos apartemos de todo mal para que no salga tanta suciedad de nosotros, ¿verdad? Por eso es que lo importante de leer la palabra de Dios, por eso es importante de parar de ver televisión sucia, ¿verdad? Examinar o clasificar, mejor dicho, qué es lo que miramos. Porque ¿sabe por dónde entra tanta suciedad a su corazón? Por sus ojos. ¿Qué es lo que ve usted? ¿Qué es lo que platica usted? ¿Qué es lo que oyen sus oídos? ¿Palabra de Dios o palabra mundana? Vulgaridad y de todo. Es necesario, ¿verdad? Este estudio es lindísimo, hermanos, porque es, por supuesto, me ayuda tanto a mí, porque estamos expuestos en el mundo a escuchar tanta basura y a ver tanta basura, porque usted camina en la calle, ve tanta suciedad. Cosas que están en el mundo y nosotros estamos acá también, pero nosotros no somos del mundo. ¿De dónde somos nosotros? ¿A dónde pertenecemos? ¿Verdad? Nosotros estamos de paseo acá. Este es como un sueño acá. Pero acá es donde, digamos, es como la práctica antes del examen final. ¿Verdad? Esto es nuestra práctica. Pero ¿cómo vamos a responder en el examen final? Cuando seamos cuestionados, examinados, cuando nos pregunten en aquel día, ¿estamos preparados? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en su corazón, hermano? Sabemos que los del mundo hay suciedad, pero en su corazón, ¿qué es lo que hay? Nuestro Señor Jesucristo dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. ¿De dónde sale lo que hablamos? Del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. 1. Los homicidios. ¿Se da cuenta? Usted escucha, asesinaron a alguien, mataron a alguien, mataron a 5, asesinaron a 10. ¿De dónde salieron esos homicidios? De los corazones, de los que planearon eso, de los que tomaron las armas, de los que fueron e hicieron esos actos de homicidas. Los adulterios, continuó diciendo nuestro Señor Jesús. Las fornicaciones, eso abunda, ¿verdad? La fornicación, sexo acá, sexo allá, sexo donde quiera, ¿verdad? Entonces, ¿estamos viendo cosas así en la televisión? ¿Nos ponemos a ver cosas también de fornicación en la televisión? Los hurtos, eso abunda en las películas. ¿Usted apoya también eso? Los falsos testimonios abundan en las novelas y películas. ¿Apoya usted eso también? Las blasfemias, por supuesto, en la televisión, donde quiera en la calle hay blasfemia contra Dios. Por eso Dios quiere que nosotros nos preparemos para que llevemos la palabra, para que muchos sean salvos por la palabra. Por el oír la palabra viene la fe. Oír palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces leímos del 17 al 19. Ahora nos falta para terminar el 20. Todo eso sucio y
pecaminoso sale del corazón de una persona al hablar, hermanos. Toda esa suciedad sale del corazón del hombre, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que los homicidios salen de nuestros corazones, los adulterios, malos pensamientos, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo les dio una tremenda enseñanza, porque ellos, los fariseos, andaban detrás de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos diciéndoles: mira, maestro, ellos no se lavan las manos, no se lavan las manos para comer, y allí están incumpliendo las tradiciones de nuestros ancianos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: pero ustedes, ¿por qué también no cumplen? Están fallando a los mandamientos de Dios, los están incumpliendo, pero por cumplir sus tradiciones. Eso está pasando en estos tiempos. La gente quiere andar de tradición en tradición. Día del maestro, día de las madres, día del profeta, día del pastor, día del evangelista. Oiga, tenemos que celebrar el día de nuestro Señor Jesucristo todos los días. A nadie más le tenemos que dar la honra que solo a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al Todopoderoso. A Él sea toda la honra y la gloria. ¿Por qué vamos a dar honra y gloria a otra persona? A otro pecador. Todos somos pecadores. Tenemos que unirnos para predicar y alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Para todo hay tiempo, ¿verdad? No usar los templos para tanta cosa vana. Usar el templo para adoración, para adorar a Dios, ¿verdad? Ya en nuestra casa podemos celebrar una comida, una reunión, ¿verdad? No de vicios, por supuesto, porque somos cristianos. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les termina diciendo: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Se da cuenta? Tan fácil que estaba. Gloria a Dios. Gracias a Dios y a su palabra y a sus explicaciones, a su paciencia, que nos explica su palabra. Dios es bueno, Dios es amor, Dios no quiere que nosotros nos perdamos por la ignorancia de seguir cosas de hombre. Dios no quiere que nos apartemos de la senda antigua. No, que viene un hombre que es hombre de Dios y él dice esto, pero viene de parte de él. No nos apartemos de la senda antigua. Hasta las alabanzas de antes son mejores, más bonitas, dedicadas a Dios que las actuales. ¿Por qué? Porque en las alabanzas de antes son dedicadas a Dios, a la palabra de Dios. Ahora no se atina, no se entiende porque no mencionan el nombre de Jesús. Cantan y cantan de amor, pero no mencionan el nombre de Dios ni de Jesús, ¿verdad? Entonces no se sabe si es canción romántica del mundo o qué, si es para dedicación para la mujer, para la esposa o para la hija o para el esposo. No se sabe, ¿verdad? Entonces, antes no. Las alabanzas para Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque no nos tenemos que apartar de las ordenanzas de Dios, de la palabra de Dios, por cosas del mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender de este estudio, hermanos? No juzgar a nadie, ¿verdad? No juzgar a nadie. Ellos vinieron y juzgaron a nuestro Señor Jesucristo porque no se lavaba las manos. Pero ellos andaban
incumpliendo los mandamientos, no tradiciones. Ellos andaban no cumpliendo los mandamientos de Dios, pero sí andaban cumpliendo las tradiciones de los hombres, de los ancianos. Mejor orar por las personas. Oremos por todo aquel que anda, ¿verdad? Y como oveja sin pastor. Aquel que anda sin Cristo y sin esperanza. Aquel que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ha caído en cadenas. ¿Usted sabe que hay gente que anda en cadenas? Yo anduve en cadenas de adicciones. Porque cuando usted anda en cadenas de adicciones, usted quiere salir, pero no puede. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él me sacó de esas cadenas de adicciones porque Él las rompió, ¿verdad? Adicciones de droga, adicciones de alcoholismo y todo lo que trae, porque eso es una fila, una línea larga de lo que trae, que viene, que comienza con las borracheras. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que orar por ellos, hermanos, ¿verdad? Cuando usted ore por todos aquellos que han caído en las cadenas de las adicciones, han caído en las adicciones de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, del lesbianismo, del homosexualismo, de la pornografía, del sicariato, los que andan matando, robando y secuestrando. Oremos por ellos para que Dios rompa cadenas, para que Dios rompa ataduras del diablo y los libere y que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Y alaben y glorifiquen el santo nombre de Dios, así como Dios, el Todopoderoso, vino, ¿verdad? Y me rescató, me sacó de lo sucio del pecado de drogas y alcoholismo y ahora me tiene acá predicando la palabra. Hay mucha gente que dice, no lo puedo creer, este era el borracho fulano, este era el mal hablado aquel, pero sabe, Dios nos corrige, Dios nos dice cómo tenemos que actuar, ¿verdad? Dejar el viejo hombre y ahora somos una nueva criatura. Tenemos que pedir ayuda al Señor. Dios es bueno, Dios es amor, a Él sea la honra y la gloria. Necesitamos poner más atención a las prédicas, hermanos, ¿verdad? Pedro preguntó, qué bueno, ¿verdad? Pero tenemos que estar más atentos a la prédica cuando vamos a la iglesia, lo que predica el pastor, ¿verdad? A mí siempre me gusta estar con un libro de notas anotando. Y aquí vengo y estudio la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuidado ¿verdad? Tengamos cuidado, mucho cuidado con lo que contamina al hombre, ¿verdad? Con lo que sale de tu boca. Tenemos que parar y escuchar qué es lo que hablamos, qué es lo que habla usted. ¿Qué tonterías habla? ¿Verdad? ¿Hace bromas deshonestas? ¿Usted cree que está bien usted con esas bromas deshonestas que hace? Esas son bromas de mundano. Ahora no. Usted representa a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que parar de hacer bromas deshonestas. Bromas de doble sentido, no más. Charlas de sexo en tu trabajo con tus amistades, no más, ¿verdad? Malas palabras y gritos, no más. Gloria a Dios. Lo que contamina es lo que sale de tu boca. En vez de mirar cómo anda mi hermano o mi amigo, tengo que examinarme yo mismo. Un autoexamen, ¿verdad? Porque perfecto solo Dios. Pero tenemos que estudiar la palabra para seguir cada paso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Gloria a Dios. Aleluya. Lindo es el Señor, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy fue, hermanos, cuidado, lo que sale de tu boca te contamina. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te necesito. Entra en mi corazón y límpiame de todo pecado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórrame del libro de la muerte.
bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto, mi Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Te serviré.